cómo enfrentar el dolor, pero enfrentar el dolor desde el trastorno afectivo bipolar. Esas estrategias para manejar la angustia durante el desarrollo de esos episodios de depresión, de manía. Y hoy en el podcast, en este capítulo, vamos a tratar sobre estos temas. Tengo un invitado especial que nos va a hablar sobre cómo podemos nosotros implementar estrategias efectivas para manejar ese dolor emocional durante esos episodios del trastorno afectivo bipolar. Soy Susana López, terapeuta transpersonal, fisioterapeuta, mentora y coach en salud mental y emocional. Y este espacio, Ser Madre, Ser Bipolar, Ser Fuerte, es un podcast especialmente diseñado para brindarte ese espacio seguro en el que podamos hablar sobre nuestros temores, sobre nuestras dudas, sobre todo sobre las estrategias prácticas que podemos implementar para tener más estados de bienestar, para poder desarrollar cada vez más estados de real paz mental, como madres con diagnóstico bipolar o como madres de hijos con diagnóstico bipolar o como familiares, esposos, esposas, etc. En este episodio, como te comentaba, exploraremos cómo enfrentar ese dolor emocional que acompaña el trastorno afectivo bipolar y esas estrategias para manejar esa angustia y encontrar consuelo en esos tiempos difíciles y cultivar algo que quizás has escuchado que se llama resiliencia en medio de ese dolor. Vamos a descubrir cómo sí es posible transformar nuestra relación con el dolor en algo que nos pueda permitir un aprendizaje de autoconocimiento, de crecimiento personal y por lo tanto nos pueda brindar unos estados de mayor paz mental. Empezaremos hablando sobre cuál es la naturaleza del dolor emocional en el trastorno afectivo bipolar. Puede manifestarse de muchas maneras. Yo personalmente lo manifesté como el desarrollo de una fibromialgia crónica. La fibromialgia es un trastorno que hace que tu cerebro perciba todos los impulsos, todos los estímulos como estímulos dolorosos. O sea, hace calor, me duele, hace frío, me duele, estoy feliz, me duele, estoy triste, me duele, estoy enojada, me duele. Y es realmente discapacitante. En mi caso fue muy discapacitante, me llevó a permanecer hasta 3 meses en cama y fue una de las razones por las que inicié este viaje de autoconocimiento y de total aprendizaje de todo lo que pudiera implementar para poder estar mejor. Entonces, es de una naturaleza, que puede ser muy compleja y variable según la fase del trastorno en la que nos encontremos. ¿Okay? Ese dolor emocional es distinto cuando estamos en la fase de depresión y es distinto cuando estamos en la fase de manía o de hipomanía. Algunas de las formas en las que se puede manifestar este dolor emocional en nuestra vida diaria puede ser a través de la depresión profunda, durante esos episodios depresivos en los que podemos experimentar un dolor emocional tan intenso que se manifiesta como una profunda tristeza y más que eso, desesperanza, vacío emocional, falta de interés por las actividades que nos gustaban y todo tipo de dificultades a nivel de interacciones sociales. En la parte de angustia y ansiedad también se puede dar. Son síntomas comunes, especialmente durante los episodios mixtos o los episodios hipomaníacos. Yo lo vivo mucho. Este dolor emocional se caracteriza porque empezamos a tener preocupaciones excesivas, mucho nerviosismo, estados de inquietud, de irritabilidad y una sensación como de tensión constante. Yo le explico esto a mi hija, como que le digo, tengo el sistema nervioso. Estoy como una pelusa, tal cual.
Y ella se ríe cuando se lo explico así, pero es una manera sencilla de poder explicarle cuán hipersensible estamos a nivel emocional. Puede manifestarse en esta etapa ataques de pánico, dificultad para poder relajarnos o sentirnos que estamos constantemente al borde del colapso mental y emocional. Ya ahorita, cuando estemos hablando con el psicólogo, con el doctor Joaquín Araque, él nos va a compartir estrategias para poder manejarlo y yo también te voy a presentar unas estrategias al final del podcast. Otro síntoma que podemos presentar dentro de esa gama de emociones, de sensaciones durante las fases del trastorno afectivo bipolar es la culpa y la vergüenza. Estos son sentimientos intensos que van relacionados con nuestras acciones durante esos episodios de manía o de hipomanía. Por ejemplo, los gastos impulsivos. Yo tuve que desinstalar totalmente de mi celular una aplicación porque cuando estaba en hipomanía, como estaba hipercreativa, mi cerebro tenía una idea y entonces, claro, compro esto y con esto lo aplico y no sé qué. Y quizás no es el mejor momento para tomar ese tipo de decisiones de gastos, ¿okay? De compras. Esos comportamientos imprudentes nos ponen en riesgo. Y como nos sentimos y sabemos que vivimos esos episodios así de manera impulsiva, que podemos ser imprudentes, nos retraemos porque muy posiblemente expresamos algo y quizás no es de la mejor manera recibido en la persona con la que estamos interactuando y se empiezan a crear bastantes problemas a nivel interpersonal. Entonces este dolor emocional puede llevar a un ciclo de autoflagelación y de baja autoestima. Es muy común, a mí me ha pasado, que voy a una reunión social que muy poco asisto, la verdad, porque mi templo seguro es mi hogar y pues digamos que aquí tengo todo lo que necesito, incluso trabajo desde casa, entonces no me veo obligada o forzada a salir, sino solo cuando realmente quiero hacerlo y quiero ir a disfrutarlo. Pero cuando estoy en esas interacciones sociales, inicialmente hay un nivel de tensión en mí impresionante, una ansiedad por pensar, piensa bien lo que vas a decir, cuidado se te va a salir decir algo, si digo algo, digo, ¿será que lo dije bien? ¿Qué estará pensando esta persona de mí? Nuestra mente se nos come la mente, ¿ya? La mente se come y realmente produce mucha angustia y al llegar a casa es como ok, vamos a repasar, dije esto, la embarré, no la embarré, ok, esto está bien, esto está mal. Y es algo que realmente no nos lleva a nada porque sabemos que quizá el mundo no nos está percibiendo como nos percibimos nosotros, pero nuestra angustia, nuestro dolor emocional, nuestra autoflagelación y nuestra autoestima baja está allí durante esos episodios de hipomanía y de manía. Algo también muy importante de lo que te quiero hablar es del duelo por la pérdida. Ese duelo lo voy a dividir en dos partes. La parte del duelo como tal, al recibir el diagnóstico, cada vez que nosotros perdemos algo, llámese trabajo, llámese pareja, llámese salud, llámese lo que sea que tenga un valor significativo para nosotros, hay un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo tiene unas fases, ¿ok? Esas fases incluyen de manera totalmente natural, como parte del proceso, no me gusta mucho utilizar la palabra normal, pero del proceso estándar, son inicialmente un shock, porque nosotros no podemos creer quizás que ese sea el diagnóstico. En mi caso, yo recibí mi diagnóstico como por fin ya sé qué es lo que tengo, por fin ya sé cómo puedo empezar a actuar para mejorar mi calidad de vida, por fin ya sé qué herramientas puedo empezar a implementar para cada día estar mejor y lo he logrado. Pero, ¿qué pasa? Que el duelo, cuando llega la posibilidad de diagnóstico de mi hija,
ya ahí sí hubo un shock, porque inicialmente es un, no puede ser, no, ¿cómo así? Esto no puede ser, esto no me puede estar pasando. Esa es una etapa normal y de por sí produce angustia, de por sí produce ansiedad. Entonces imagínate en el momento en que recibes el diagnóstico como tal de trastorno afectivo bipolar, cómo se detornará en ti esa fase quizá depresiva o hipomaníaca de no puede ser, yo no lo puedo creer, yo voy a buscar toda la información que pueda, yo voy a demostrar que yo no tengo eso, en fin. Y ahí entramos en lo que es la etapa de negación. Yo no puedo estar teniendo esto seguro es una etapa de depresión que yo estoy viviendo, o si es desde la familia, no, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija no puede estar teniendo esto, eso seguro es que está pasando la mar por cuestiones eh, de otra índole, eso debe ser cuestiones económicas, pon de tu parte, mira, la vida es linda, agradece lo lindo que tienes de la vida, y todo este tipo de frases que no es que sean malas, pero es que realmente no se aplican a una persona con trastorno afectivo bipolar. Tú no le puedes decir pon de tu parte, porque es que cada instante del día estamos poniendo de nuestra parte para poder mantenernos lo más neutral posible. Ya eso es un esfuerzo grande. Una parte siguiente de ese duelo es cuando entramos en una etapa de depresión tan grande, de desolación tan grande, de decir, Dios mío, estoy viviendo esto como paciente, o estoy viviendo esto como madre, o como esposo, o como hijo, mi padre ha sido, mi madre ha sido diagnosticada con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a poder ayudar? O desde el paciente, ¿tendré yo la fortaleza suficiente para salir adelante con esto? ¿Será que mi familia sí va a entenderme y va a entender las fases tan distintas que yo puedo vivir, las reacciones tan distintas que yo puedo tener? ¿Será que me van a apoyar? ¿Será que me van a ver como si yo estuviera, entre comillas, loquito o loquita? Todo esto pasa en esa etapa de depresión. Y siguiente es una etapa como de negociación, ¿ok? Decir, listo, lo que me puede hacer sentir mejor quizás es asistir a terapia, genial, con mi psiquiatra, con mi psicólogo, tener una persona o un grupo de apoyo con el que yo pueda compartir mi experiencia como paciente o como familiar. También incluso personas buscan un mentor o un coach, una persona que haya vivido este proceso y que haya podido salir adelante y que tenga las herramientas como complemento a toda esa parte terapéutica, ¿ok? Esto es muy importante. Y cuando se pasa esa fase de negociación, de listo, voy a recibir medicación, hay personas que deciden no medicar, también digamos que es respetable, pero hay que medir riesgo-beneficio siempre que nosotros vamos a tomar una decisión y hacerlo basados en argumentos científicos claros y en evidencia real. Si realmente yo decido no medicarme o no medicar a mi hijo, a mi hija, lógicamente va a haber consecuencias. Y yo tengo que mirar si realmente puede sobrellevarse esas consecuencias o realmente lo que estoy es sometiéndolo a un proceso mucho más grande de angustia. ¿Ves? Entonces no digo es bueno o es malo, simplemente evalúalo, piénsalo muy bien, argumenta muy bien y toma decisiones basado en evidencia, en lo que estás viendo ahí en tu familiar, en lo que estás viviendo tú mismo, para luego pasar a la fase de aceptación, que es una fase en la que ya tú empiezas a investigar mucho más sobre tu condición, en lo que empiezas a sentirte mucho más empoderado, porque empiezas a tener todo un andamiaje de procesos, de herramientas, de incluso medicamentos que pueden ser ajustados y todo esto. Entonces realmente es una parte importante que tengamos en cuenta cuáles son esas fases del duelo. Y cuando ya hablamos del duelo por pérdida, de lo que perdemos nosotros como pacientes dentro del trastorno afectivo bipolar,
podemos perder relaciones, podemos perder empleos, podemos perder estabilidad financiera, calidad de vida, y el dolor que se experimenta a nivel emocional es tremendamente profundo, porque es un sentimiento de que perdemos oportunidades de la vida, perdemos quizás relaciones que para nosotros eran significativas o perdemos sueños que no vamos a poder realizar. Pero recuerda que el ser humano tiene una capacidad impresionante de más que reinventarse, de desaprender y aprender, de crear nuevas conexiones, de ser nuevas versiones mucho más maduras, complejas, conscientes de ti mismo. Y yo te invito a que más allá de cualquier sentimiento de pérdida o de duelo, pienses en todas las capacidades que hay en ti porque las tienes. Si estás aquí, mira todo el camino andado, y es una frase que me dice mucho mi psicóloga. Cuando siento que voy a caer, me dice, mira el retrovisor, mira todo lo que has vivido y aquí estás. Cuando estoy pasando por una etapa de depresión profunda, que me dice, ok, si te quieres, yo le digo una palabra que ella adoptó también que se llama acucurrar, porque mi hija no dice no decía acurrucar cuando era chiquita, sino acucurrar. Entonces ella me dice, ok, acucúrrate, ponte tu bruma de palo santo y sándalo y quédate ahí hasta que ya tú te sientas mejor y la tormenta pase, porque recuerda que la tormenta siempre pasa. Es algo que a mí me da mucha calma, es algo que yo digo, ok, estoy en medio de una tormenta, no quiero oír los truenos, que son esos pensamientos y esas ideas negativas en mi cabeza. Me pongo música, medito, me pongo a hacer pulseritas, en fin, ocupo mi mente o simplemente no la ocupo en nada y simplemente me permito descansar en reposo, tranquila, hasta que ya pase toda esa tormenta. Otra parte es esa inestabilidad emocional, ¿no?, que es propia de nosotros, y esa fluctuación de extremos entre manía y depresión, esa montaña rusa emocional de la que te hablaba en el capítulo anterior, donde esos cambios tan rápidos producen un agotamiento y producen dificultad para manejar esas relaciones interpersonales y desarrollar lo que es la regulación emocional. La regulación emocional es algo que sí se puede aprender, pero incluso mi hija lo está viviendo ahora, pues desde sus 10 añitos. Ella me dice, yo no logro, cuando quiero algo y no se da como yo lo quiero, a mí me provoca llorar, gritar, romper el mundo, me dice ella. Entonces le explico, ok, estás experimentando frustración porque las cosas no salen como tú quieres, estás experimentando enojo porque te da rabia que no se dé, estás experimentando miedo porque no sabes cómo manejar todo lo que estás sintiendo, y empezamos como a desmenuzar esa emoción. O sea, primero que todo, etiquetar, ¿no? Ponerle nombre a ese estado que ella tiene y luego empezar a desmenuzar. Esto es lo que está sintiendo, es esta emoción, es esta emoción, es esta emoción. Y ella me dice, mamá, ¿cómo sabes lo que estoy sintiendo? Y yo, no, mi amor, tú misma me lo has dicho. Tú misma me has expresado cómo te sientes y qué estás sintiendo. Y me preguntó, ¿cómo hago yo para poder regularme? Entonces, estamos trabajando la parte, como te decía anteriormente, yo amo la visualización creativa porque me parece que es una herramienta desde PNL que uno puede integrar tantas cosas que realmente los resultados se ven. Voy a dejarte acá como un video adicional a la serie una meditación guiada en la que vamos a trabajar una visualización creativa para ir a ese lugar seguro que llamo yo, se llama así, meditación creativa para el lugar seguro de la paz mental, en el que vamos a empezar a implementar herramientas para poder, cuando nos sentimos en esos estados extremos, poder ir a ese lugar seguro, recargarnos, reconfortarnos y poder retomar nuestra vida pues mucho más plenos y seguros. Te voy a dejar a continuación con la intervención del psicólogo Joaquín Araque, una intervención realmente poderosa que te va a dar mucha información y que te va a ser de mucha ayuda. Recuerda darnos tu like, unirnos a suscribirte para que puedas recibir más contenido como este.
y poder continuar juntos este proceso de crecimiento personal. Te dejo entonces con el doctor Joaquín Araque y nos vemos en el próximo capítulo. Un gran saludo a todos. Mi nombre es Joaquín Araque, egresado de Psicología de la Universidad Reformada, con estudios en intervención en crisis e inteligencia emocional. En lo que refiere a la experiencia práctica, me desempeño en el servicio de internación psicológica y en la farmacodependencia. Durante la sesión de hoy, les hablaré de las perspectivas adicionales sobre el manejo del dolor en el trastorno bipolar. Primero habría que concretar a qué nos referimos con dolor. El significado más aceptado de dolor es una afección física en alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser la cabeza, puede ser las manos, la cintura. Y se suele olvidar que dentro de esto que engloba el dolor, no solo se puede referir a una dolencia física, sino a algo que escapa más allá de los límites de nuestra corporalidad. Existe un dolor que, si bien no es experimentado dentro de nuestro cuerpo, suele exteriorizarse a partes de nuestro físico, suele exteriorizarse como dolores de cabeza, pero antes de siquiera llegar a ese punto de somatizarse, duele, duele muy adentro, pero no se puede explicar dónde, porque no es una parte de nuestro cuerpo. Extendiendo mucho mis palabras, se podría decir que es una parte de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, como lo queramos llamar. ¿Cómo abordamos este dolor que se escapa de nuestra corporalidad? ¿Cómo abordamos este dolor que primero comienza de una manera no física, pero que después se traslada a nuestro cuerpo? A veces incluso cambiando nuestras rutinas y nuestros comportamientos, cambiando cómo nos relacionamos con los demás. ¿Qué es este dolor? ¿Qué hacemos con él? Primero que todo, no tenemos que negarlo. Segundo, no tenemos que esconderlo, porque una cosa es admitir que lo tenemos y la otra es negarle al mundo que lo tenemos. El dolor es un proceso por el cual nuestro cuerpo tiene que pasar para llegar a la sanación. Y así como nuestro cuerpo tiene que ser sometido al dolor para cambiar y mejorar, nuestra mente, nuestra alma, nuestros comportamientos duelen a su vez. Estoy seguro que todas las personas que me están escuchando ahora mismo tienen un motivo diferente para cada uno de los dolores que tienen. Y también estoy seguro que el hecho de que se haya transformado en dolor físico ha sido por la falta de exteriorización, o al menos el no saber exteriorizarlo de la mejor manera. A veces simplemente esperamos a que esto duela, se acumule y explote. Me gusta hablar de esto como la metáfora del agua. ¿Por qué la metáfora del agua? Quiero que se imaginen una manguera. La manguera es nuestro cuerpo físico y que dentro de esta manguera existe un torrente de pensamientos, ilusiones que quiere salir, pero nosotros hacemos algo. Le ponemos un dedo en la punta a la manguera y por un tiempo bastante corto, a decir verdad, el agua se detiene, pero después ella siempre busca su camino de seguir. El hecho es que no lo va a hacer de manera organizada y con un flujo calmado y natural, sino que va a ser mediante una explosión que a veces puede acabar agrietando la misma manguera si se sigue haciendo demasiada fuerza en el hueco de salida. Y este hueco de salida son nuestros comportamientos, nuestra voz también.
Las rutinas para mí son el eje de todo esto. Nos decía Freud que para tener una mente sana, lo mejor es tener una rutina sana. No podemos esperar que de la misma manera una persona que comience el día consumiendo algún tipo de drogas y después comience a realizar su rutina, tiene una rutina sana. Yo podría decir que hasta cierto punto acaba siendo una rutina tóxica. Tal vez acabe reprimiendo ciertos pensamientos y ciertas sensaciones o ciertas cosas de su entorno que prefiere ignorar. Y vas a ver que en el momento en el que decidan quitarle esta sustancia, la manera como experimenta el mundo cambia. ¿Por qué? Porque en esta rutina hay algo tóxico. El hecho está en crear rutinas que no nos duelan, crear rutinas que podamos disfrutar y que además de tener nuestras obligaciones diarias en cada una de ellas, tengamos ratos de esparcimiento para poder ser nosotros mismos y para poder observarnos tanto por fuera como por dentro. Repito, cosas que disfrutemos. Pintar, cantar, dibujar. No tienen que ser cosas que hagamos bien. Jugar. Tienen que ser cosas que disfrutamos. Una vez creada esta rutina sana, esta rutina más contemplativa, no les digo que vamos a tener un día perfecto, no les digo que vamos a tener una vida sin dolor, pero sí te puedo decir algo. Cuando el dolor aparezca, cuando el hastío se presente ante una de las obligaciones de tu rutina, cuando el hastío se presente ante uno de estos pasos diarios que te das y que disfrutas, tú vas a saber por qué es, vas a saber por qué duele, vas a saber qué cambió el día anterior para que el día de hoy tu perspectiva entre esta rutina cambie. Pero para eso necesitamos las rutinas como un eje. Necesitamos que nuestros comportamientos diarios y nuestra experiencia de la vida y del cada paso que damos en nuestro objetivo diario sea algo que no hagamos por obligación, sino por subsistir, sino por disfrutar la vida. Esto hablando del día a día. A veces también pasan cosas durante nuestro reconocimiento de la vida, durante el día, que son inesperadas. Debemos apegarnos a la rutina, pero también debemos saber que van a pasar cosas que se nos van a salir de las manos. Ahí aconsejo meditación. Cuando las cosas que nos pasan durante el día nos exceden, cuando la noticia que nos llegó del trabajo es demasiado, cuando esa rutina a la que estamos acostumbrados por obligación tiene que cambiar. Entonces debes respirar, pero no respirar como lo haces todo el tiempo. Estoy seguro que quien me invitó aquí, Susana, les ha enseñado cómo, pero el hecho es que lo olvidamos y olvidamos que eso es una herramienta poderosísima para cuando se nos presentan estas disyuntivas en nuestra vida, cuando hay que tomar decisiones, cuando quieras que no, la vida tiene que doblar. En esos momentos, deja que el aire de la vida entre por tus pulmones hasta llegar a llenar tu estómago y déjalo salir despacio, como quieres que todo vaya, como la vida normalmente suele ir. Y te darás cuenta que después de hacer este ligero ejercicio, no más de 3 o 4 veces, tu perspectiva sobre el qué hacer, sobre el cómo afrontar el dolor, es diferente. Otra cosa que podemos hacer es
reconocer en qué estado estamos. Si hay algo que distingue al trastorno afectivo bipolar de otro tipo de trastornos depresivos, es que tiene dos grandes puntos, dos grandes estados. La manía o hipomanía y la depresión. ¿En cuál de estos dos estados estamos? Estamos en un estado en el cual el dolor nos hace sentir todo de manera demasiado agitada y no podemos estudiar nuestro mundo de una manera correcta para respirar. Estamos afrontando el mundo de una forma en la que todo nos duele, desde dentro y hacia afuera, que no nos gusta absolutamente nada de nuestra rutina, que hasta el paso más simple para salir de la cama es una odisea perpetua para ver si siquiera podemos darlo, y si lo damos, ¿qué punto tiene? ¿En qué cambiará? Quieta, respira y activa, porque tú tienes ese poder para llenarte de energía de nuevo, y porque tú tienes ese poder para que la energía que te sobra, transferirla a este mundo real y usarla para convertir lo que tienes enfrente en algo diferente, en barrer, en pintar, en cocinar, en arreglar la casa, en que toda esta energía que tenemos en la hipomanía, que tenemos de más, nos ayuda a poner todo en orden y poder volver a sentir la calma. Y esta energía que nos hace falta, que se nos fue, que nos tiene apagados, que no podemos salir de la cama, reactivarnos de nuevo, aunque sea doliendo, y tomar esa energía de nuestro futuro para poder construir un mejor futuro en el cual, aunque estemos en la cama, podamos salir más fácilmente. Porque eso es una lucha diaria. Funciona y no vas a volver a tener problemas más. No, para nada. Es una lucha día con día. Se trata de hacerlo un día a la vez. Una vez es fácil, pero se vuelve difícil cuando tienes que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil. El hecho es que no te rompas a ti mismo por no hacerlo un día. Levántate al día siguiente, toma las riendas de tu vida de nuevo. Así se enfrenta el dolor en el trastorno afectivo bipolar. Así aplicamos todas estas herramientas de las que he estado hablando, que son bastante generales, a nuestra situación en particular. Claro, también hay que tener en cuenta y tienen que tener en cuenta esto, nuestras redes de apoyo. ¿Qué son las redes de apoyo? Nuestros familiares. ¿Qué son las redes de apoyo? Nuestros amigos. ¿Qué son las redes de apoyo? Nuestra pareja. No podemos imaginar, no podemos concebir que esas personas que tenemos cerca se les tenga oculto quiénes somos, se les tenga oculto cómo abordamos y vemos la vida en estos momentos de hipomanía y en estos momentos de depresión. Porque ellos tienen que saber que ellos no son nuestra cura. Ellos no tienen ese peso sobre sus hombros. Pero sí deben saber que a veces el ponernos la mano en el hombro y decirnos, oye, ¿estás bien? El darnos la mano para pararnos de la cama es una bendición. Y que también a veces necesitamos tiempo a solas. A veces no basta con las palabras de otro. A veces nos necesitamos a nosotros mismos. Y debemos tratar que no sea una vez, sino siempre. Y por eso ellos están ahí, para recordarnos siempre lo capaces que somos. Somos lo que repetimos, pero podemos cambiar nuestra mente. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Les habló Joaquín Araque.